Una joven hija de empleada salva la vida de un extraño en un momento crítico. En los días siguientes, él se siente obsesionado por una extraña sensación de familiaridad. Contratando investigadores, pronto se da cuenta de que este simple acto de salvar una vida puede ser el comienzo de una revelación impactante. Lo que descubrirá podría destruir o redimir su futuro. Antes de escuchar este increíble relato, no te olvides de suscribirte al canal para más historias emocionantes. El calor sofocante parecía succionar toda la energía de las bulliciosas calles aquella tarde de verano. Marcos Alianza caminaba por la avenida principal, el traje italiano pegado al cuerpo por el sudor, cuando sintió un extraño vértigo apoderarse de sus sentidos. A sus 42 años, el empresario había construido un imperio financiero que lo colocaba entre los hombres más ricos de España, pero en aquel momento, todo el dinero del mundo no podía evitar que sus piernas temblaran como ramas secas. Intentó apoyarse en el primer poste que encontró, pero la oscuridad ya invadía su visión. Las voces a su alrededor se convirtieron en ecos distantes, mientras su cuerpo se desplomaba en medio de la acera. Turistas que pasaban por la zona se detuvieron asustados, formando un círculo alrededor del hombre caído, pero nadie sabía con certeza qué hacer. Algunos susurraban nerviosos, otros sacaban sus celulares para filmar la inusual escena. Fue entonces cuando una joven de 17 años atravesó la multitud con una determinación que contrastaba con su edad. Sofía tenía el cabello castaño recogido en una simple cola de caballo y vestía el uniforme gastado de una escuela pública. Sin dudarlo, se arrodilló junto al empresario y colocó sus manos sobre su pecho, iniciando un masaje cardíaco que había aprendido en un curso básico de primeros auxilios ofrecido en su comunidad. «Por favor, resista. Va a estar bien», repetía mientras presionaba el pecho del hombre con fuerza y precisión. Una mujer mayor, que había llegado corriendo de una cafetería cercana, se acercó a la escena. Era Rosa, madre de Sofía, quien trabajaba como limpiadora en diversos establecimientos del centro de Madrid para mantener a su hija. «Sofía, ¿qué estás haciendo?», preguntó Rosa sin aliento. «Mamá, él necesita ayuda. ¿Ya llamaron a la ambulancia?». Sofía no detenía los movimientos rítmicos sobre el pecho de Marcos, sus manos pequeñas pero firmes, manteniendo el corazón de él latiendo. Rosa miró el rostro del hombre inconsciente y sintió un extraño escalofrío recorrer su espalda. Había algo familiar en aquellas facciones, pero no lograba identificar qué. El traje caro, el reloj de oro en la muñeca, todo indicaba que se trataba de alguien importante, pero en aquel momento él era solo un ser humano que necesitaba ayuda. Los paramédicos llegaron 15 minutos después, tiempo suficiente para que Sofía mantuviera la circulación del empresario funcionando. Mientras los socorristas asumían la atención, preparando el equipo y colocando a Marcos en la camilla, Sofía se alejó lentamente, las manos aún temblando por la adrenalina. «Ustedes le salvaron la vida», dijo uno de los paramédicos a madre e hija. «Si no hubiera sido por el masaje cardíaco, habríamos perdido demasiado tiempo». Rosa tiró de Sofía por la mano, intentando alejarse discretamente de la multitud que aún se aglomeraba alrededor de la ambulancia. Ella sabía que personas como ellos no solían involucrarse en situaciones así. La gente pobre tenía que pasar desapercibida, especialmente cuando había cámaras cerca y reporteros comenzando a llegar. «Mamá, ¿crees que estará bien?», preguntó Sofía mirando hacia atrás mientras las llevaban lejos de la escena. «Sí, hija, hiciste lo que pudiste». Rosa apretó la mano de la adolescente, pero su corazón latía por razones que iban más allá de la preocupación por el desconocido. En el hospital privado más caro de Madrid, Marcos despertó 2 horas después en una habitación con vista panorámica de la ciudad. Su cabeza le latía y tenía varios aparatos conectados a su cuerpo, pero estaba vivo. El médico que lo atendía explicó que había sufrido una síncope vasovagal severa, probablemente causada por estrés extremo y agotamiento. «Señor Alianza, usted tuvo mucha suerte.
Si no fuera por los primeros auxilios que recibió en la calle, su condición podría haberse complicado. Seriamente, explicó el cardiólogo. Una joven le hizo masaje cardíaco hasta que llegó la ambulancia. Marcos intentó recordar los momentos antes de desmayarse, pero todo era confuso. Había una voz femenina, joven, implorando que resistiera. Una voz que despertaba una sensación extraña en su pecho, como si ya la hubiera oído antes en algún lugar distante de su memoria. ¿Dónde están ellas? La joven y... ¿había alguien más con ella? Lamentablemente no lo sabemos, señor. Se fueron antes de la llegada de nuestro equipo. No dejaron nombres ni contactos. Durante los siguientes 2 días, mientras se recuperaba bajo observación médica, Marcos no podía quitarse esa voz de la cabeza. Había algo en ella que lo perturbaba profundamente, una familiaridad dolorosa que no podía explicar. Decidió que necesitaba encontrar a las personas que lo habían salvado, no solo para agradecerles, sino para entender por qué se sentía tan inquieto. Contrató una agencia de investigación privada y proporcionó toda la información que tenía. Una adolescente de aproximadamente 17 años, cabello castaño, uniforme de escuela pública, acompañada de una mujer mayor, posiblemente su madre. La descripción era vaga, pero Marcos estaba decidido a encontrarlas. 3 días después de recibir el alta del hospital, recibió una llamada del detective privado. La información era precisa. Sofía y Rosa vivían en un barrio obrero en las afueras de Madrid. La adolescente estudiaba en una escuela técnica y su madre trabajaba como empleada de hogar por días en varias casas del centro de Madrid. Lo que el detective dijo a continuación hizo que el corazón de Marcos casi se detuviera de nuevo. Señor Alianza, hay algo interesante sobre la madre de la joven. Rosa Carmín trabajó en su residencia hace muchos años. Fue despedida en circunstancias, digamos, delicadas. Marcos se sentó lentamente en su sillón de cuero italiano, con las manos temblando. Rosa Carmín. El nombre resonó en su mente como un eco de un pasado que había intentado enterrar. Recuerdos fragmentados comenzaron a formarse. Una joven empleada doméstica de ojos dulces, el periodo más sombrío de su vida después de la pérdida de su padre, y una noche que lo cambió todo. A sus 25 años, Marcos había heredado los negocios familiares tras la partida súbita de su padre. El luto lo consumía de una forma que ninguna de sus riquezas podía aliviar. Recordaba vagamente a una empleada que trabajaba en la casa de la familia, alguien que le ofreció consuelo en un momento de extrema vulnerabilidad. Pero después vino la acusación, su despido, el escándalo silenciado por la familia. Ahora, 17 años después, una joven de la misma edad que en aquel entonces le había salvado la vida. Una coincidencia imposible comenzaba a dibujarse ante sus ojos, y Marcos sabía que no conseguiría tener paz hasta descubrir toda la verdad sobre aquella noche que había intentado olvidar por tanto tiempo. La culpa que llevaba en silencio desde entonces comenzó a despertar de nuevo, más intensa que nunca. Si sus sospechas eran correctas, la joven que salvó su vida podría ser mucho más que una buena samaritana. Y eso cambiaría todo. Marcos pasó la noche en vela, hurgando en sus recuerdos más dolorosos en busca de respuestas. Sentado en su oficina privada, con vistas a los rascacielos de Madrid, intentaba reconstruir los eventos de 17 años atrás. La mansión familiar había sido escenario de momentos sombríos tras la partida de su padre, y Rosa estuvo allí durante los peores días de su vida. La recordaba como una joven de pocos años mayor que él, siempre solícita y discreta. Rosa había sido contratada por la madre de Marcos, Inés Alianza, para encargarse de los servicios domésticos de la casa. Era una mujer hermosa, de sonrisas tímidas y mirada gentil, que parecía comprender el dolor que él llevaba sin necesidad de palabras. La semana del velatorio de su padre, Marcos se había aislado en sus aposentos, rechazando visitas de familiares y amigos de negocios. Fue Rosa quien le llevaba sus comidas, quien se preocupaba si él estaba alimentándose, quien permanecía en silencio cuando él necesitaba compañía sin conversaciones.
En su estado de vulnerabilidad extrema, había encontrado en ella un refugio inesperado. El recuerdo de aquella noche aún era nebuloso en su mente. Marcos recordaba la desesperación, la soledad que parecía corroer su alma, y cómo Rosa había intentado consolarlo cuando lo encontró llorando solo en la biblioteca. Lo que sucedió entre ellos había sido impulsivo, cargado de emoción cruda y necesidad de sentir algo más allá del dolor. Él era joven, estaba perdido, y ella había ofrecido el único tipo de consuelo que parecía real en aquel momento. A la mañana siguiente, Inés descubrió a Rosa saliendo de los aposentos de Marcos. La reacción fue inmediata y devastadora. La matriarca de la familia Alianza acusó a la empleada de aprovecharse de la vulnerabilidad de su hijo para intentar subir de posición social. Rosa fue despedida el mismo día, bajo la acusación de conducta impropia e intento de manipulación. Marcos, aún embrutecido por el luto y presionado por la familia, no había defendido a Rosa. Permitió que fuera expulsada de la casa sin siquiera una conversación, sin explicaciones, sin ningún tipo de protección. En los meses siguientes, se refugió en los negocios, viajó al extranjero y gradualmente enterró aquel episodio en lo más profundo de su conciencia. Ahora, 17 años después, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una forma que lo aterrorizaba. Sofía tenía exactamente la edad que una niña concebida aquella noche tendría hoy. La joven que salvó su vida podría ser su propia hija, crecida en la pobreza mientras él acumulaba riquezas sin fin. Marcos canceló todos los compromisos del día siguiente y se dirigió personalmente hasta las afueras de Madrid, donde Rosa y Sofía vivían. El contraste entre el barrio noble de Madrid donde creció y la comunidad que ahora visitaba era brutal. Casas simples se apretaban en calles estrechas, niños jugaban en medio del ruido de los autobuses abarrotados y el olor a comida barata se mezclaba con el calor húmedo del final de la tarde. Detuvo el coche importado frente a una casa pequeña, pintada de azul descolorido, con rejas en las ventanas y un pequeño jardín donde algunas flores intentaban sobrevivir al calor. Sus manos temblaban cuando llamó a la puerta de madera pintada. Rosa abrió la puerta y el mundo pareció detenerse por unos segundos. Ella había cambiado, por supuesto. Los 17 años habían dejado marcas en su rostro, pero sus ojos seguían siendo los mismos. La expresión de sorpresa rápidamente se transformó en algo entre miedo y rabia, contenida. «¿Qué quiere aquí, señor?», preguntó Rosa con la voz firme pero claramente afectada. «Yo necesito hablar con usted y agradecer a su hija por salvarme». Rosa miró a los lados, nerviosa por la presencia del coche de lujo frente a su casa. Los vecinos ya comenzaban a espiar por las ventanas, curiosos con la visita inusitada. «No hay nada de qué hablar, señor Alianza. Sofía hizo lo que cualquier persona decente haría. No necesitamos agradecimientos». «Por favor, Rosa, solo unos minutos». El uso de su primer nombre hizo que ella endureciera aún más el rostro. «Entre rápidamente. No quiero que los vecinos inventen historias». El interior de la casa era limpio y organizado, pero evidentemente simple. Muebles antiguos, paredes con algunas grietas disimuladas por una pintura cuidadosa, un sofá de tela descolorida, pero bien conservado. Todo allí hablaba de dignidad mantenida a pesar de las dificultades financieras. Sofía apareció en la sala, viniendo de la cocina donde preparaba un bocadillo después de la escuela. Al ver a Marcos, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «Es usted, el hombre de la calle. Qué bueno saber que está bien», exclamó ella, sin malicia ni interés más allá de la preocupación humana. Marcos sintió un nudo en la garganta al mirar a la adolescente. Había algo en sus facciones, en la forma en que sonreía, que despertaba una familiaridad perturbadora. Tenía los ojos oscuros de la madre, pero la forma del rostro recordaba mucho al suyo a la misma edad. «Sofía, ve a tu habitación a terminar los deberes», dijo Rosa seca. «Pero mamá, yo quería saber cómo se siente». «Ahora, Sofía». La joven obedeció, pero Marcos percibió cómo ella miró hacia atrás antes de subir las escaleras estrechas.
Había curiosidad genuina en sus ojos, sin ningún conocimiento de la compleja historia entre su madre y aquel hombre. Cuando quedaron solos, Rosa se cruzó de brazos y encaró a Marcos con una mezcla de desafío y cansancio. «Ahora diga a qué vino aquí, después de 17 años». Marcos tomó valor y observó una pequeña cicatriz en el brazo de Rosa, casi imperceptible, pero que despertó un recuerdo específico. La noche que pasaron juntos, ella se había cortado accidentalmente con un vaso roto y él mismo había curado la herida. «Rosa, me acuerdo de aquella noche. Me acuerdo de todo». El rostro de ella palideció, pero su postura permaneció firme. «No, sé de qué está hablando». La cicatriz en su brazo se cortó con un trozo de cristal de la copa que derribé. Yo mismo limpié la herida. Rosa instintivamente escondió el brazo, pero era demasiado tarde. El recuerdo estaba allí, expuesto entre ellos como una herida antigua que nunca había cicatrizado completamente. ¿Y qué importa eso ahora? Ya hizo todo el daño que podía hacer. Sofía, ella es mi hija, ¿verdad? El silencio que siguió fue ensordecedor. Rosa se sentó pesadamente en el sofá, como si las piernas no pudieran sostenerla más. «Usted destruyó mi vida aquel día», dijo ella, con voz baja pero cargada de dolor. «Su madre me expulsó como si fuera una criminal. Dijo que yo era una aprovechada, que lo había seducido por interés. Nunca pude volver a trabajar en casa de familia. La reputación que su familia creó para mí me siguió durante años». Marcos se sentó en la silla frente a ella, sintiendo el peso de cada palabra. «Yo era joven, Rosa. Estaba perdido, sufriendo. ¿Y usted cree que yo no estaba sufriendo también? ¿Usted cree que fue fácil para mí descubrir que estaba embarazada de un hombre que me dejó ser humillada y expulsada sin decir una palabra en mi defensa? Usted nunca me buscó para contarme sobre el embarazo». Rosa rió amargamente. «¿Buscar? ¿Para qué? ¿Para ser humillada de nuevo? ¿Para escuchar que estaba inventando historias para conseguir dinero? Yo sabía cuál sería su reacción. Sabía que pertenecíamos a mundos diferentes y que usted jamás aceptaría la responsabilidad». Marcos bajó la cabeza, la culpa pesando sobre sus hombros como una montaña. «Entonces, Sofía realmente es su hija, sí, pero eso no le da ningún derecho sobre ella. Yo la crié sola, trabajé en 3 empleos para meterla en la escuela. Le enseñé valores que su riqueza jamás podría comprar. Sofía es mi hija». La conversación fue interrumpida por el sonido de la joven bajando las escaleras. Había terminado los deberes y, curiosa sobre la visita prolongada, decidió unírseles de nuevo. «¿Puedo preguntar por qué el señor vino a visitarnos?», preguntó Sofía con la inocencia de quien no comprendía las tensiones subyacentes de la situación. Marcos miró a Rosa, quien hizo una señal clara con los ojos, ni una palabra sobre la verdad. «Quería agradecerle personalmente por haberme salvado y ofrecer una forma de retribuir». «¿Retribuir cómo?», preguntó Sofía intrigada. «Sofía, ve a preparar la cena», interrumpió Rosa, pero Marcos percibió que ella también quería escuchar su respuesta. «Quiero ayudarlas, financieramente, con los estudios de Sofía, con una casa mejor». «No necesitamos caridad», dijo Rosa firme. «No es caridad, es responsabilidad». Las palabras llevaban un peso que Sofía no comprendía totalmente, pero ella sintió la tensión en el aire. Había algo entre su madre y aquel hombre que iba mucho más allá de un simple agradecimiento por primeros auxilios. Marcos sabía que no saldría de allí con respuestas fáciles o perdón inmediato, pero había dado el primer paso. La joven que salvó, su vida era realmente su hija, y ahora necesitaba encontrar una forma de reparar 17 años de ausencia sin destruir la estabilidad que Rosa había construido sola. En las semanas que siguieron a aquella primera visita, Marcos desarrolló una persistencia que sorprendió incluso a él mismo. Cada día, religiosamente, aparecía en la puerta de la casa azul descolorida con pequeños gestos que parecían casuales, pero que eran cuidadosamente planeados. A veces traía frutas frescas,
diciendo que había comprado en exceso en el mercado. Otras veces llegaba con libros didácticos, alegando que podrían ayudar a Sofía en sus estudios. Rosa se resistía a cada intento de acercamiento, pero Sofía, con la curiosidad natural de una adolescente, comenzó a interesarse genuinamente por la presencia de aquel hombre elegante que parecía preocuparse tanto por ellas. Para ella, Marcos era simplemente una persona bondadosa que había decidido retribuir un favor. «Mamá, ¿por qué siempre te pones tensa cuando el señor Alianza viene a visitarnos?», preguntó Sofía una tarde, mientras ayudaba a Rosa a doblar ropa que habían lavado a mano. «Gente como él no hace nada sin segundas intenciones, hija. Los hombres ricos no pierden el tiempo con gente como nosotras por generosidad. Pero él parece sincero. Y mira qué feliz se pone cuando hablamos de mis estudios. Creo que realmente le importa». Rosa suspiró, sabiendo que era imposible explicarle a su hija la compleja telaraña de emociones y culpa que conectaba a su familia con aquel hombre. Sofía había crecido sin la presencia de una figura paterna, y era natural que se sintiera atraída por la atención masculina que Marcos ofrecía. Marcos, por su parte, descubrió que estar cerca de Sofía despertaba en él sentimientos que jamás había experimentado. Cada sonrisa de ella, cada historia sobre la escuela, cada pequeña conquista académica que ella compartía, llenaba un vacío en su pecho que él ni siquiera sabía que existía. Por primera vez en su vida, él entendía lo que significaba el amor incondicional. Un día, cuando Sofía mencionó que necesitaba ayuda con matemáticas para una prueba importante, Marcos se ofreció a enseñarle. Rosa dudó, pero la necesidad educativa de su hija fue más fuerte que sus reservas personales. «Solo por unas horas, y yo me quedo presente todo el tiempo», estableció ella con firmeza. Marcos accedió rápidamente, agradecido por cualquier oportunidad de estar cerca de la joven. Durante las sesiones de estudio, descubrió que Sofía tenía una inteligencia viva y curiosa, una sed de aprender que lo emocionaba profundamente. Ella soñaba con estudiar ingeniería, pero sabía que las limitaciones financieras hacían ese objetivo casi imposible. «Si consigo una beca, ¿puedo ir a la universidad?», explicó Sofía con los ojos brillando de esperanza. «Mi madre trabaja tanto para darme educación. Quiero que ella se sienta orgullosa de mí». Marcos sintió que el corazón se le encogía. Allí estaba su hija, brillante y determinada, luchando por oportunidades que él podría ofrecer con un simple gesto. Pero sabía que Rosa jamás aceptaría ayuda directa, especialmente viniendo de él. Fue entonces cuando tuvo una idea. A través de un intermediario financió discretamente un programa de becas de estudio en ingeniería para jóvenes de bajos ingresos. Sofía se inscribió sin saber que el programa había sido creado especialmente para estudiantes como ella. Y cuando fue seleccionada, su alegría fue contagiosa. «Mamá, mamá, lo conseguí. Ganó una beca integral para estudiar ingeniería». Sofía bailó por la casa pequeña, sosteniendo la carta de aprobación como si fuera el mayor tesoro del mundo. Rosa abrazó a su hija, pero por encima del hombro de Sofía lanzó una mirada sospechosa a Marcos, que estaba presente para la celebración. Ella conocía muy bien la capacidad de aquel hombre para mover montañas cuando quería algo. «Qué coincidencia interesante», murmuró Rosa a Marcos cuando Sofía subió para mostrar la carta a los vecinos. «A veces la vida nos da segundas oportunidades», respondió él, sin negar ni confirmar su implicación en el programa. «No puedes comprar una hija, Marcos». «No estoy intentando comprar nada. Estoy intentando ser el padre que debería haber sido desde el principio». La palabra padre dicha en voz alta hizo que Rosa se callara. Hasta entonces, habían bailado alrededor de la verdad, pero no la habían enfrentado directamente. Marcos continuó, con voz baja pero firme. «Sé que cometí errores terribles, sé que fui cobarde y egoísta, pero Sofía es mi hija, Rosa, y perdí 17 años de su vida. No quiero perder ni un día más». Antes de que Rosa pudiera responder, Sofía volvió radiante de felicidad. Marcos decidió que era hora de dar el siguiente paso. «Sofía, ¿qué te parece si te recojo de la escuela algunas veces?
Podemos tomar un helado y hablar de cómo van los estudios. ¿En serio? ¿Usted haría eso? Los ojos de Sofía brillaron de alegría genuina. Rosa quiso protestar, pero vio la felicidad en el rostro de su hija y no tuvo valor para negarle esa pequeña alegría. Solo si tú quieres, hija, y siempre con horarios combinados. Claro que quiero. Así comenzó una rutina que cambiaría la vida de los tres. Marcos empezó a recoger a Sofía de la escuela 2 veces por semana, siempre puntual, siempre de buen humor. Iban a heladerías sencillas del barrio, hablaban de sus sueños, y lentamente Marcos comenzó a entender la personalidad de la hija que había perdido al crecer. Sofía era dulce, pero determinada. Tenía un agudo sentido de la justicia y se preocupaba genuinamente por los problemas de las personas a su alrededor. Era exactamente el tipo de persona que Marcos habría estado orgulloso de haber criado si hubiera tenido la oportunidad. Pero la presencia constante de un hombre rico en el barrio comenzó a despertar sospechas entre los vecinos. Comentarios susurrados se extendían por las calles estrechas como fuego en pasto seco. ¿Por qué un millonario viene aquí todas las semanas? Debe estar interesado en Rosa, una mujer bonita aún a pesar de la edad, o tal vez en la hija. ¿Viste cómo mira a la niña? Esto no es normal. La gente rica no hace caridad sin querer algo a cambio. Los chismes llegaron a oídos de Rosa a través de una vecina bien intencionada que se preocupaba por la reputación de la familia. Rosa, querida, tienes que tener cuidado. La gente está comentando sobre las visitas de ese hombre. Algunos están diciendo cosas desagradables. Rosa sintió que el estómago se le hundía. Era exactamente lo que siempre había temido. La presencia de Marcos en sus vidas estaba creando el tipo de especulación que podría manchar la reputación que ella había luchado tanto por reconstruir después de la humillación de 17 años atrás. Aquella noche, cuando Marcos vino a buscar a Sofía para otra de sus conversaciones, Rosa lo detuvo en la puerta. «No puedes venir aquí tan a menudo. Los vecinos están comentando». ¿Qué tipo de comentarios? El tipo que una madre soltera no debería tener que escuchar sobre sí misma y sobre su hija. Marcos sintió una oleada de rabia. Entonces, dejemos de escondernos, contemos la verdad. ¿La verdad? ¿Quieres exponer a Sofía al tipo de escándalo que tu familia creó a mi alrededor? ¿Quieres que ella descubra que fue concebida en un momento de debilidad y que su padre pasó 17 años fingiendo que ella no existía? No fue así. Fue exactamente así. Sofía apareció detrás de su madre, percibiendo la tensión en la conversación. ¿Pasó algo? ¿Por qué están discutiendo? Marcos miró a su hija, su corazón rompiéndose al ver la confusión y preocupación en sus ojos. No es nada, Sofía, solo algunos problemas de adultos. ¿Tiene que ver conmigo? ¿Con nuestra amistad? La palabra amistad resonó dolorosamente en el aire. Marcos sabía que era mucho más que eso, pero también sabía que no tenía derecho a definir la relación sin el consentimiento de Rosa. «Claro que no, querida», respondió Rosa forzando una sonrisa. «Solo estamos ajustando algunos horarios». Pero Sofía no era tonta. A sus 17 años ya había aprendido a leer las emociones de los adultos con precisión. Había algo sucediendo entre su madre y Marcos que iba mucho más allá de un agradecimiento por primeros auxilios. La forma en que se miraban, la tensión que surgía siempre que estaban solos, la atención excesiva que él le dedicaba a ella, todo eso creaba una sensación de misterio que no salía de su cabeza. «Mamá», dijo ella aquella noche, mientras se preparaban para dormir, «¿por qué parece que usted y el señor Marcos se conocen desde mucho más tiempo que desde aquel día en la calle?» Rosa fingió estar ocupada arreglando el armario, evitando la mirada perspicaz de su hija. «Es tu imaginación, Sofía». «No es imaginación, ¿y por qué le importamos tanto? No es que me queje, me cae muy bien, pero es extraño, ¿no?» Rosa se sentó en el borde de la cama y acarició el cabello de su hija. «Algunas personas simplemente tienen corazones generosos, hija mía, pero sus ojos se ponen tristes cada vez que hablan».
como si hubiera algo que no me están contando. La intuición de Sofía era más aguda de lo que Rosa había imaginado. La adolescente estaba empezando a percibir que había secretos entre los adultos en su vida, y eso la incomodaba profundamente. Había crecido en una relación de total transparencia con su madre, y ahora sentía que algo importante le estaba siendo ocultado. Marcos, por su parte, regresó a su mansión aquella noche con el corazón apesadumbrado. Cada día que pasaba, se hacía más difícil mantener el secreto. Sofía merecía saber la verdad sobre su identidad, pero Rosa tenía razones, válidas para su miedo. La revelación podría exponer a la joven a un tipo de atención pública que podría destruir la paz que ellas habían construido juntas. Las semanas siguientes transcurrieron en una atmósfera de creciente tensión. Marcos continuó sus visitas, pero ahora eran más espaciadas y discretas. Había alquilado un coche común para sustituir el vehículo de lujo que llamaba tanto la atención en el barrio, pero aún así sentía las miradas curiosas de los vecinos cada vez que aparecía. Sofía, sin embargo, desarrolló una obsesión silenciosa por entender la verdadera naturaleza de la relación entre su madre y Marcos. Comenzó a observar detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que las manos de su madre temblaban sutilmente cuando Marcos llegaba, la manera en que él la miraba con una mezcla de cariño y remordimiento, y principalmente la semejanza física entre ella y el empresario que se hacía más evidente en cada encuentro. Una mañana, mientras se arreglaba para la escuela, Sofía se colocó frente al espejo y realmente estudió sus propios rasgos por primera vez. La forma de su rostro, la línea de la mandíbula, incluso la forma en que sonreía, todo ello recordaba características que había observado en Marcos durante sus conversaciones. «Mamá», dijo ella durante el desayuno con voz cuidadosamente casual, «¿tienes fotos de cuando yo era bebé?» Rosa casi derrama la taza de café. «¿Por qué esa pregunta de repente?» «Curiosidad, quiero ver cómo era de pequeña. Y quiero ver si me parezco más a ti o a mi padre». El silencio que siguió estuvo cargado de significado. Rosa nunca había mostrado fotos de esa época a Sofía, siempre alegando que se habían perdido en una mudanza. En realidad, había escondido todas las imágenes de los primeros años de vida de su hija porque hacían la semejanza con Marcos demasiado evidente. «¿Sabes que perdimos esas fotos cuando nos mudamos de aquella casa antigua?», mintió Rosa, odiándose por ello. «Y sobre mi padre, ¿nunca quisiste contarme quién era?» Rosa sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Durante 17 años había logrado evitar esa conversación con evasivas amables y promesas de «cuando seas mayor». Pero Sofía ahora tenía 17 años y ya no era una niña que aceptaba respuestas vagas. «Tu padre era una persona complicada, Sofía. No formaba parte de nuestra vida». «¿Pero él sabe que existo?» La pregunta golpeó a Rosa como un puñetazo en el estómago, porque ahora Marcos sabía, y ella podía ver en sus ojos la desesperación por ser parte de la vida de la hija que había perdido. «Es complicado, querida. Todo es complicado cuando se trata de mi padre», observó Sofía con una tristeza que le rompió el corazón a Rosa. «A veces me pregunto si él piensa en mí, si me echa de menos, si...» «Sofía, por favor, detente». «¿Por qué, mamá? ¿Por qué no puedo ni siquiera soñar con tener un padre?» Rosa se levantó abruptamente de la mesa, las lágrimas amenazando con caer. «Porque a veces los sueños pueden convertirse en pesadillas, hija mía». Sofía se quedó sola en la cocina, más confundida que nunca. Había algo profundamente mal sucediendo, y ella estaba decidida a descubrir qué era. Aquel mismo día, durante el recreo en la escuela, Sofía tomó una decisión que cambiaría todo. Usó el teléfono de la secretaría para llamar a la oficina de Marcos. Había memorizado el número de tanto ver a Rosa anotarlo cuando él llamaba para concertar visitas. «Señor Alianza, soy Sofía. Necesito hablar con usted sobre algo importante. ¿Puede encontrarme en la plaza cerca de la escuela hoy, por la tarde?» Marcos canceló inmediatamente una reunión importante.
La urgencia en la voz de Sofía lo preocupó profundamente. Cuando se encontraron en la plaza, Sofía fue directa al grano con la valentía típica de la juventud. «Sé que hay algo entre usted y mi madre que no me están contando. Y tengo 17 años. Ya no soy una niña para ser protegida de verdades difíciles». Marcos se sentó en el banco junto a ella, su corazón disparado. Este era el momento que temía y deseaba al mismo tiempo. «Sofía, he notado que nos parecemos mucho y mi madre se pone rara cada vez que hablo de mi padre. Y usted me mira como si me conociera desde hace mucho tiempo». Marcos cerró los ojos luchando contra las lágrimas. Su hija era inteligente y valiente, exactamente como había imaginado que sería. «Tienes razón, hay algo que no se ha dicho». «¿Usted es mi padre?». La pregunta flotó en el aire entre ellos como una bomba lista para explotar. Marcos miró a los ojos oscuros de Sofía, tan parecidos a los de Rosa, pero con una determinación que ella había heredado de él. Yo creo que sí. Pero necesitamos estar seguros». Sofía sintió como si el mundo se hubiera detenido. Parte de ella siempre había sabido que algo faltaba en su vida, una pieza del rompecabezas de su identidad que nunca encajó. Ahora, esa pieza tenía nombre y rostro. «¿Por qué mi madre nunca me contó?». Marcos respiró hondo, sabiendo que necesitaba ser honesto sin destruir la relación entre madre e hija. «Porque ella tiene motivos para no confiar en mí. Cometí errores graves en el pasado, Sofía. Errores que hirieron profundamente a tu madre». «¿Qué tipo de errores?». «Fui cobarde cuando debería haber sido valiente. Dejé que ella fuera perjudicada por nuestra cercanía, y no estuve presente cuando ustedes me necesitaron». Sofía procesó esa información en silencio. Durante toda su vida, había imaginado diferentes escenarios sobre quién sería su padre. Algunas veces fantaseaba con que era un héroe que había perdido para siempre. Otras veces temía que fuera alguien malo que las había abandonado por no importarle. Nunca había considerado la posibilidad de que fuera alguien a quien le importaba, pero que había fallado. ¿Y ahora? ¿Qué pasa ahora? «Primero necesitamos estar seguros. Voy a hacer una prueba de ADN. Si confirma que soy tu padre, entonces tendremos una conversación muy larga sobre el futuro». «¿Y mi madre? ¿Ella sabe que estamos hablando de esto?». «No. Y ella se enfadará mucho conmigo por tener esta conversación contigo sin su permiso». Sofía sonrió por primera vez desde el inicio de la conversación. «Deje que yo me encargue de mi madre. Ella me protege demasiado, pero en el fondo sabe que necesito la verdad». Marcos sintió una oleada de orgullo por la madurez de su hija. A sus 17 años, ella demostraba una sabiduría emocional que él solo había adquirido muy tarde en la vida. «Sofía, independientemente del resultado de la prueba, quiero que sepas que me importas profundamente. Estos últimos meses, conociéndote, han sido los más significativos de mi vida». «Para mí también», admitió ella, su voz suave. «Siempre sentí que algo faltaba, una pieza del rompecabezas de mi vida. Quizás usted sea esa pieza». Se quedaron en silencio durante unos minutos, cada uno absorbiendo la magnitud del momento. Finalmente, Sofía se levantó. «Necesito ir a casa, y usted necesita programar esa prueba. ¿Le vas a contar a tu madre sobre nuestra conversación?». «Sí, pero a mi manera, a mi tiempo». Marcos vio a Sofía alejarse, su corazón dividido entre esperanza y terror. Si la prueba confirmaba lo que él ya sabía en su corazón, su vida cambiaría para siempre. Pero también sabía que Rosa jamás lo perdonaría por haber tenido esa conversación con Sofía sin su permiso. Aquella noche, en el laboratorio privado más discreto de Madrid, Marcos recolectó material para la prueba de ADN. El médico aseguró que los resultados estarían listos en 72 horas, pero para Marcos, cada hora parecía una eternidad. Mientras tanto, Sofía llegó a casa con una determinación silenciosa que Rosa reconoció inmediatamente. Era la misma expresión que ella misma tenía cuando había tomado una decisión importante. «Mamá, necesitamos hablar». «¿Sobre qué, querida?». «Sobre mi padre,
sobre Marcos y sobre por qué creen que pueden seguir protegiéndome de la verdad. Rosa se sentó lentamente, sabiendo que el momento que había temido durante 17 años finalmente había llegado. Ya no había forma de evitarlo o posponerlo. Su hija había crecido y exigía respuestas que ella merecía tener. ¿Qué quieres saber, Sofía? Quiero saberlo todo. Y por primera vez en 17 años, Rosa comenzó a contar la verdad sobre la noche que cambió todas sus vidas, sobre el hombre que se convirtió en el padre ausente de Sofía, y sobre los secretos que ella había cargado sola durante tanto tiempo. La conversación duró hasta el amanecer, con lágrimas, perdón, y finalmente el alivio de no tener más secretos entre madre e hija. 3 días después, Marcos recibió la llamada que confirmó lo que su corazón ya sabía. Sofía era oficialmente su hija. La prueba de ADN no dejaba margen para dudas. Ahora, él necesitaba decidir cómo usar esa información para construir una familia que había perdido por tanto tiempo, sin destruir lo que Rosa había construido con tanto sacrificio. Marcos sostuvo el sobre con el resultado de la prueba de ADN durante 3 horas, sin atreverse a abrirlo. Sentado en su oficina, con la vista panorámica de Madrid extendiéndose ante él, sabía que aquel papel cambiaría su vida para siempre. Cuando finalmente rompió el sello, las palabras técnicas confirmaron lo que su corazón ya sabía. Probabilidad de paternidad del 99,99%. Sofía era su hija. Canceló todos los compromisos del día y se dirigió inmediatamente a la casa azul descolorida. Esta vez no había forma de posponer la conversación definitiva con Rosa. El resultado de la prueba le daba no solo la confirmación científica, sino también una valentía que nunca había sentido antes. Rosa abrió la puerta con una expresión que mezclaba resignación y aprensión. La conversación con Sofía la noche anterior había durado horas, y ella sabía que este momento era inevitable. «Se lo has contado», dijo Marcos, no como una pregunta, sino como una constatación. Ella tiene derecho a saber la verdad sobre su origen. Siempre lo tuvo. ¿Y ahora? Rosa lo invitó a entrar, pero esta vez la atmósfera era diferente. Ya no había secretos que esconder, ya no había negación posible. Sofía estaba en la escuela, lo que les daba privacidad, para una conversación que debería haber ocurrido 17 años atrás. «Hice la prueba de ADN», dijo Marcos, sacando el papel del bolsillo interior de su chaqueta. «¿Y? 99,99% de probabilidad de paternidad». Rosa cerró los ojos, como si aún pudiera fingir que este momento no estaba ocurriendo. «Lo sabía. Siempre lo supe. ¿Por qué nunca me buscaste, Rosa? ¿Por qué cargaste esto sola? Porque te conocía, Marcos. Conocía a tu familia, tu mundo. Sabía que jamás aceptarían a una niña concebida con una empleada doméstica. Y estaba en lo cierto, ¿verdad? Tu madre me expulsó de la casa como si fuera una criminal solo por sospechar lo que había pasado». Marcos se sentó pesadamente en el sofá sencillo, el peso de la culpa aplastando sus hombros. «Mi madre, Inés, siempre fue muy protectora de la reputación de la familia, pero eso no justifica mi cobardía. Tenías 25 años, Marcos. Eras lo suficientemente adulto para tomar tus propias decisiones, pero elegiste callar y dejarme enfrentar las consecuencias sola. Lo sé, y lo siento, más de lo que puedes imaginar. Tu remordimiento no devuelve los 17 años que Sofía creció sin padre. No borra las noches que pasé llorando, preguntándome si había tomado la decisión correcta al no buscarte. No paga los trabajos humillantes que tuve que aceptar para criar a nuestra hija». La palabra «nuestra» flotó en el aire entre ellos, cargada de significado y posibilidad. «Quiero ser parte de su vida, Rosa. Quiero ser el padre que debería haber sido desde el principio. ¿Y crees que es así de simple? ¿Que puedes aparecer con tu dinero y comprar 17 años de ausencia? No es sobre dinero. ¿No? Entonces, ¿por qué lo primero que ofreciste fue ayuda financiera? ¿Por qué creaste un programa de becas específico para Sofía? Todo lo que
Sabes hacer es resolver problemas con dinero. Marcos se levantó frustrado, porque es la única forma que conozco de demostrar que me importa, porque quiero que ella tenga las oportunidades que yo puedo proporcionarle. Y lo que ella necesita de ti no se puede comprar, Marcos. Ella necesita presencia, consistencia, un padre que esté ahí en los momentos difíciles, no solo cuando es conveniente. Antes de que Marcos pudiera responder, oyeron la puerta principal abrirse. Sofía había llegado de la escuela antes de lo habitual, y la tensión en la sala de estar era palpable. «Hola, mamá, hola, papá», dijo. Sofía probando la palabra con cuidado, pero también con un toque de desafío. Rosa y Marcos se miraron, sorprendidos por la franqueza de la joven. «Sofía, estábamos hablando sobre el resultado de la prueba, sobre cómo vamos a manejar esto de aquí en adelante». Sofía dejó la mochila escolar en el suelo y se sentó en la silla frente a los dos adultos. «Porque ya he pensado mucho en ello». «¿En qué pensaste, querida?», preguntó Rosa, preocupada por la determinación en la voz de su hija. «En tener un padre, en cómo esto cambia nuestra vida, y en lo que quiero». Marcos se inclinó hacia adelante, ansioso por escuchar la perspectiva de su hija. «¿Y qué quieres, Sofía?». «Quiero conocerte, de verdad, no como el hombre rico que aparece aquí de vez en cuando con regalos caros. Quiero saber quién eres, qué te gusta, cómo piensas. Quiero que tú me conozcas también». «Pero, hija», interrumpió Rosa, «las cosas no son tan simples así». «¿Por qué no, mamá?». «Porque tenemos miedo de lo que la gente dirá. Porque él tiene dinero y nosotras no. Me cansé de vivir escondida». Marcos sintió una oleada de orgullo por la valentía de su hija, pero también percibió la complejidad de la situación. «Sofía, yo quiero lo mismo que tú, pero tu madre tiene razones para estar preocupada. Mi mundo es complicado, lleno de personas que pueden intentar perjudicarnos. Entonces vamos a enfrentarlo juntos». La simplicidad de la declaración de Sofía contrastaba con la complejidad de las emociones que circulaban en la sala. Rosa sabía que su hija tenía razón, pero aún temía las consecuencias de la exposición pública. 2 semanas después, la decisión les fue arrebatada. Un reportero de investigación había comenzado a seguir a Marcos después de recibir una pista anónima sobre sus frecuentes visitas al barrio obrero. Fotografías de Marcos y Sofía tomando helado juntos aparecieron en un blog de chismes con el titular «Millonario mantiene a joven de 17 años en barrio pobre». La insinuación era clara y devastadora. El blog sugería que Marcos estaba involucrado en algo inapropiado con una menor de edad y que Rosa estaba facilitando esa situación por interés financiero. Rosa se enteró de la publicación cuando una vecina le mostró el teléfono, horrorizada. Las fotos mostraban a Marcos y Sofía en momentos inocentes, pero la angulación y los subtítulos creaban una narrativa completamente distorsionada. «Están diciendo que estás vendiendo a tu hija, Rosa», dijo la vecina indignada. «Todo el mundo está comentando. Tienes que hacer algo». Rosa sintió que el mundo se le venía abajo de nuevo. Era exactamente lo que había temido durante todos esos años. La prensa había transformado su situación en un escándalo sórdido, pintándola como una madre sin escrúpulos que explotaba a su propia hija. Cuando Sofía llegó de la escuela ese día, encontró a su madre llorando en la cocina, con el teléfono en la mano. «Mamá, ¿qué pasó?». Rosa le mostró la pantalla a su hija, quien leyó la noticia con creciente indignación. «Esto es mentira. Ellos tienen derecho a escribir lo que quieran, Sofía, y la gente siempre cree lo peor». Sofía tomó su propio teléfono y llamó a Marcos inmediatamente. «¿Vio lo que están escribiendo sobre nosotros?». «Sí, Sofía. Mis abogados ya están trabajando para eliminar la publicación y demandar al blog por difamación». «Eso no es suficiente. Están destruyendo la reputación de mi madre». «Lo sé y voy a arreglarlo». «¿Cómo?». Marcos respiró hondo, sabiendo que había llegado el momento de tomar la decisión más importante de su vida. «Contando la verdad, públicamente». «Marcos, no». Rosa le había quitado el teléfono de las manos a Sofía. «Esto lo empeorará todo. Tu familia, tus negocios.
No me importan los negocios, Rosa, y mi familia tendrá que aceptarlo. Sofía es mi hija, y no voy a esconderlo más. Aquella misma noche, Marcos convocó una rueda de prensa en su oficina. Periodistas de todos los medios de Madrid acudieron, curiosos sobre lo que el empresario más influyente de España tenía que declarar. Con Rosa y Sofía a su lado, Marcos miró directamente a las cámaras y dijo las palabras que lo cambiaron todo. Mi nombre es Marcos Alianza, y Sofía es mi hija. Hace 17 años cometí un error terrible al no asumir mi responsabilidad como padre. Rosa Carmín crió a nuestra hija sola, con dignidad y amor, mientras yo construía un imperio financiero que no significa nada comparado con la familia que perdí. Las insinuaciones publicadas hoy no solo son falsas, sino crueles, con una mujer y una joven que merecen solo respeto y admiración. El silencio en el auditorio fue seguido por una explosión de flashes fotográficos y preguntas a gritos. Marcos respondió a todas con honestidad brutal sobre su pasado, su arrepentimiento y su determinación de ser un padre presente de allí en adelante. La declaración pública de Marcos dominó los titulares de los periódicos al día siguiente. Empresario asume paternidad de joven de 17 años. Era el titular principal, acompañado de análisis sobre su valentía, al asumir públicamente un error del pasado y sobre la historia de superación de Rosa como madre soltera. Pero no todos quedaron satisfechos con la revelación. La familia Alianza, especialmente Inés, la madre de Marcos, estaba furiosa con la exposición pública. Ella había construido su vida social basándose en la reputación impecable de la familia y ahora sentía que esa reputación estaba manchada. A la mañana siguiente de la rueda de prensa, Inés apareció en la puerta de la Casa Azul descolorida, acompañada de 2 abogados y una asistente social. «¿Rosa Carmín?», preguntó la asistente social con voz oficial. «Sí, estamos aquí para evaluar las condiciones de vida de Sofía Carmín. Hay preguntas sobre la adecuación del ambiente actual para una menor que ahora es reconocida heredera de una de las fortunas más importantes de España». Rosa sintió como si estuviera viviendo su peor pesadilla de nuevo. 17 años después, la familia Alianza estaba nuevamente intentando destruir su vida, pero esta vez querían también quitarle a Sofía. Sofía, que había escuchado la conversación desde la cocina, apareció en la sala con una determinación que sorprendió a todos los presentes. «Ustedes no tienen derecho a cuestionar la forma en que mi madre me crió. Ella es la mejor madre del mundo, y yo no voy a ninguna parte». Inés miró a la nieta que estaba conociendo por primera vez, viendo en ella rasgos inconfundibles de la familia Alianza, pero también una fuerza de carácter que claramente venía de Rosa. «Niña, no entiendes las implicaciones de tu nueva posición social. Necesitas una educación adecuada, un ambiente apropiado». «Entiendo perfectamente. Y entiendo que están intentando separar a una familia que acaba de reencontrarse». Fue entonces cuando Marcos llegó, alertado por Rosa sobre la visita inesperada. Al ver a su madre y a los abogados en la casa sencilla, su expresión se endureció. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Protegiendo los intereses de nuestra familia, Marcos, y de tu hija». «Mi hija está perfectamente protegida donde está. En una casa sin condiciones adecuadas, con una mujer que claramente no puede ofrecer el tipo de educación que una alianza merece. Con la mujer que la amó y crió sola mientras yo fallaba como padre. La batalla apenas comenzaba, y todos sabían que la lucha por la custodia de Sofía sería mucho más compleja de lo que cualquiera había imaginado. La batalla judicial que siguió fue una de las más seguidas por la prensa nacional. Inés Alianza había contratado a los mejores abogados de España para cuestionar la capacidad de Rosa de criar a una joven que ahora era reconocida heredera de una de las mayores fortunas del país. El argumento central era que Sofía merecía un ambiente que correspondiera a su nueva posición social y económica. Del otro lado, Marcos sorprendió a todos al contratar un equipo jurídico para defender a Rosa y contestar a su propia familia. Por primera vez en su vida,
estaba luchando contra el imperio familiar que había construido su identidad, eligiendo estar del lado correcto en lugar del lado poderoso. «Señor Alianza», dijo el abogado de la familia durante una reunión tensa, «usted está luchando contra sus propios intereses. Como heredera, Sofía tiene derecho a una educación y un ambiente compatibles con su posición. Sofía tiene derecho a seguir viviendo con la madre que la amó incondicionalmente. Durante 17 años», respondió Marcos firme. «Esa es la única posición que me importa». El proceso se prolongó durante meses. Durante ese periodo, asistentes sociales realizaron visitas regulares a la casa azul descolorida, analizando cada detalle de la vida de Rosa y Sofía. La prensa seguía cada desarrollo, transformando a la familia en personajes de un drama nacional. Sofía, por su parte, demostró una madurez impresionante durante todo el proceso. Se negó a ser intimidada por los abogados de la familia Alianza y se mantuvo firme en su posición de que quería seguir viviendo con su madre. «Mi madre me crió con amor, valores y dignidad», declaró ella durante una audiencia. «Ella trabajó en 3 empleos para ponerme en la escuela, me enseñó la importancia de la honestidad y del trabajo duro. No veo cómo una mansión puede ser más valiosa que eso». Rosa vio a su hija hablar con orgullo mezclado con preocupación. Sofía estaba creciendo en medio de aquel torbellino, pero Rosa temía que la exposición pública pudiera marcar negativamente a la adolescente. Marcos, sin embargo, enfrentó un verdadero exilio social. Muchos de sus pares empresariales lo criticaban por lavar los trapos sucios en público y por dar la espalda a su propia familia. Algunos contratos de negocios fueron cancelados y tuvo que lidiar con la presión de socios que cuestionaban su estabilidad emocional. Pero por primera vez en su vida, Marcos estaba en paz con sus decisiones. Cada día que pasaba conviviendo con Rosa y Sofía, incluso bajo la presión del proceso judicial, le hacía entender lo que realmente importaba en la vida. «¿Estás seguro de lo que estás haciendo?», preguntó Rosa una noche, cuando estaban solos en la pequeña cocina después de que Sofía se había ido a dormir. «Estás perdiendo mucho por nuestra causa». «Estoy ganando todo lo que realmente importa», respondió Marcos sincero. «Por primera vez en mi vida estoy haciendo lo correcto». «¿Aunque tu familia nunca te perdone?» «Mi familia real está aquí, en esta casa. El resto es solo negocio». El giro en el caso llegó cuando Inés cometió un error estratégico. Durante una audiencia particularmente tensa, hizo comentarios despectivos sobre el origen social de Rosa, sugiriendo que personas como ella no tenían la capacidad de entender las necesidades de alguien de la clase social superior. Sofía, que estaba presente en la audiencia, se levantó inmediatamente. «Con todo respeto, señora Inés, usted no sabe nada sobre necesidades reales. Mi madre entendió que yo necesitaba amor, educación y valores. Usted parece pensar que yo necesito dinero y estatus. ¿Quién realmente no entiende las necesidades de una joven?». El juez, Dr. Víctor Méndez, observó atentamente el comportamiento de todos los involucrados durante los meses del proceso. Era un magistrado conocido por sus decisiones ponderadas y por priorizar siempre el bienestar de los menores involucrados en disputas familiares. En la audiencia final, el Dr. Víctor tomó una decisión que sorprendió a todos. Después de meses analizando este caso, queda claro que la cuestión central no es sobre recursos financieros o posición social, sino sobre amor verdadero y estabilidad emocional, comenzó el juez. Sofía Carmín fue criada durante 17 años por una mujer que demostró una dedicación, amor y sacrificio consistentes para garantizar lo mejor para su hija. El hecho de que Rosa Carmín haya criado a una joven tan equilibrada, inteligente y con valores sólidos bajo circunstancias financieras difíciles solo demuestra su excepcional capacidad maternal. Inés palideció, dándose cuenta de que su estrategia se había vuelto en su contra. «Sin embargo», continuó el juez, «también reconozco el genuino arrepentimiento y la transformación del señor Marcos Alianza, quien ha demostrado un verdadero compromiso en reparar sus errores pasados y ser un padre presente para Sofía».
Marcos contuvo la respiración, esperando la decisión final. Por lo tanto, determino que la custodia principal de Sofía Carmín permanece con su madre, Rosa Carmín, quien ha demostrado ser una madre ejemplar. El señor Marcos Alianza tendrá derecho a una convivencia amplia e irrestricta con su hija, incluyendo la responsabilidad de contribuir a su educación y bienestar. La familia queda constituida no por la imposición legal, sino por el amor y el compromiso genuinos demostrados por las partes. El alivio en la pequeña familia fue palpable. Sofía abrazó a Rosa con lágrimas en los ojos, mientras Marcos sintió como si un peso gigantesco hubiera sido quitado de sus hombros. Inés salió del tribunal en silencio, escoltada por sus abogados. La derrota legal había sido también una derrota moral, y ella sabía que había perdido no solo la batalla judicial, sino también el respeto de su propio hijo. En los meses que siguieron a la decisión judicial, la vida de las 3 personas se reorganizó de una forma que ninguno de ellos había imaginado posible. Marcos, que había sufrido algunos perjuicios financieros debido a los contratos cancelados y a la presión social, decidió usar esa situación como una oportunidad para reformular completamente sus prioridades. Creó una fundación dedicada a ayudar a madres solteras y jóvenes de bajos ingresos, usando a Rosa como consultora principal del proyecto. Rosa, por su parte, descubrió que tenía un talento natural para la administración y gestión de proyectos sociales, finalmente encontrando una carrera que le daba propósito más allá de la mera supervivencia. «Nunca pensé que sería directora de algo», dijo Rosa a Sofía una mañana, mientras se arreglaba para otro día de trabajo en la fundación. «Siempre supe que eras capaz de grandes cosas, mamá. Solo necesitabas la oportunidad correcta». La Fundación Segundas Oportunidades, como fue bautizada, se convirtió rápidamente en una referencia nacional en programas de apoyo social. Rosa descubrió que su experiencia personal de superación la hacía excepcionalmente cualificada para entender y ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Sofía, mientras tanto, comenzó sus estudios de ingeniería en la mejor universidad de Madrid, sustentada por la beca que había conquistado por mérito propio, pero ahora con el apoyo emocional y financiero de ambos padres. Se convirtió en una de las estudiantes más respetadas de su clase, conocida no solo por su inteligencia, sino por su humildad y sentido de justicia social. Marcos aprendió que ser padre era mucho más complejo y gratificante de lo que había imaginado. Sus encuentros con Sofía ya no eran visitas incómodas donde él intentaba compensar 17 años de ausencia con regalos caros. En cambio, desarrollaron una relación genuina basada en el respeto mutuo, conversaciones honestas y experiencias compartidas. «Papá», dijo Sofía un día, usando naturalmente la palabra que antes sonaba extraña, «gracias por haber luchado por nosotros. Gracias por darme una segunda oportunidad de ser tu padre. En realidad, esta es tu primera oportunidad real. Las otras fueron solo ensayos». Marcos rió, admirando la sabiduría de su hija adolescente. Ella tenía razón, todo lo anterior había sido preparación para este momento, donde finalmente podían ser una familia real. La transformación de Marcos no pasó desapercibida en su círculo social. Muchos de los empresarios que inicialmente lo habían criticado comenzaron a admirar su valentía de priorizar a la familia sobre el status quo. Algunos incluso buscaron su consejo sobre cómo equilibrar el éxito profesional con la vida personal. Rosa, por su parte, descubrió que el perdón era un proceso gradual. Ella nunca olvidaría los años difíciles que pasó sola, pero comenzó a entender que castigar a Marcos eternamente por los errores del pasado no beneficiaría a nadie, especialmente a Sofía. «Sabes que no esperaba volver a enamorarme», dijo Marcos a Rosa en una de las noches en que cenaba en la casa azul descolorida, que ahora había sido reformada, pero manteniendo su simplicidad original. «¿Enamorarme de nuevo?», preguntó Rosa sorprendida. «De ustedes dos, de la vida que construyeron juntas, de la familia de la que me permitieron formar parte». Rosa sonrió, sintiendo que finalmente había encontrado paz con el pasado.
Quizás esta sea realmente una segunda oportunidad para todos nosotros. Un año después de la decisión judicial, Sofía organizó una pequeña fiesta para celebrar sus 18 años. Era una celebración íntima en la casa que ahora era genuinamente un hogar para 3 personas que habían aprendido que la familia no se define por la sangre o el dinero, sino por el amor, el compromiso y el respeto mutuo. Inés Alianza nunca volvió a contactar a la familia. Se había mudado a un pueblo del interior, donde vivía una vida reclusa, aún amargada por la decisión de Marcos de elegir a su nueva familia en detrimento del legado familiar. Algunos parientes ocasionalmente preguntaban por Marcos y Sofía, pero Inés siempre cambiaba de tema. Marcos, sin embargo, descubrió que su relación con Sofía había despertado en él una generosidad que se extendió más allá de la familia. Su empresa comenzó a implementar políticas más humanas, incluyendo permiso de paternidad extendido, apoyo a madres solteras y alianzas con organizaciones que ayudaban a familias de bajos ingresos. «Has cambiado completamente», observó un viejo amigo durante una cena de negocios. «Finalmente entendí lo que realmente importa», respondió Marcos. «Todo el dinero del mundo no vale nada si no tienes personas a quienes amar para compartir la vida». Rosa observaba la transformación de Marcos con una mezcla de admiración y cautela. Parte de ella aún guardaba las cicatrices de los años difíciles, pero reconocía que el hombre que había conocido 17 años atrás era muy diferente del hombre que ahora formaba parte de su vida y la de Sofía. «A veces pienso cómo sería si hubieras asumido la responsabilidad desde el principio», dijo ella en una de sus largas conversaciones. «Yo también pienso en eso, pero quizás entonces no estaba listo para ser el padre que Sofía merecía. Quizás necesitaba pasar por todo esto para entender realmente lo que significa amar a alguien más que a uno mismo». Sofía, oyendo la conversación desde la cocina donde preparaba café para todos, sonrió. Sus padres habían encontrado una manera de transformar una historia de dolor y abandono en una narrativa de redención y amor. La noche de su 18 cumpleaños, Sofía pronunció un discurso que resumió todo lo que había aprendido durante aquel año turbulento. «Hace un año yo era una chica que soñaba con tener un padre. Hoy entiendo que tener una familia verdadera es mucho más que compartir material genético. Es sobre personas que eligen permanecer juntas, especialmente durante los momentos difíciles. Es sobre el perdón, sobre segundas oportunidades y sobre el amor que crece más fuerte a través de los desafíos». Marcos y Rosa escucharon, ambos con lágrimas en los ojos, dándose cuenta de que la joven frente a ellos se había convertido en alguien extraordinario, no a pesar de los desafíos que habían enfrentado, sino a causa de la forma en que eligieron enfrentarlos juntos. La prensa, que había seguido la historia intensamente durante meses, gradualmente perdió el interés a medida que la familia se establecía en una rutina normal. De vez en cuando aparecía un artículo sobre el trabajo filantrópico de Marcos o el éxito de Rosa en la fundación, pero el aspecto sensacionalista de la historia había dado paso a una narrativa mucho más poderosa sobre redención, perdón y el poder del amor genuino. Al final de cuentas, el hombre que se había desmayado en una calle de una capital española había ganado mucho más que su vida de vuelta. Había ganado una familia, un propósito y una comprensión de que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en relaciones que enriquecen el alma. Rosa, que había pasado 17 años cargando un secreto y criando a una hija sola, finalmente había encontrado vindicación y respeto. Su fuerza y dignidad a través de años de dificultades no solo habían creado una joven notable, sino que también habían transformado a un hombre que pensaba que sabía todo sobre la vida. Y Sofía, que había comenzado una historia salvando la vida de un extraño, había terminado salvando 3 vidas, incluida la suya, al descubrir una identidad y una familia con la que siempre había soñado, pero nunca se había atrevido a esperar. La casa azul descolorida seguía en pie en la misma calle,
pero ahora albergaba no solo a dos mujeres luchando por sobrevivir, sino a una familia que había aprendido que el amor es, de hecho, el único patrimonio que crece cuando se comparte. Mientras el sol se ponía sobre la capital española, 3 personas se sentaron juntas en la pequeña sala donde tanto dolor y alegría habían sido compartidos, finalmente comprendiendo que a veces las mayores victorias no vienen de conseguir lo que pensábamos que queríamos, sino de descubrir lo que realmente necesitábamos todo el tiempo. 3 meses después de la fiesta de 18 años de Sofía, una lluvia fina caía sobre Madrid cuando Marcos estacionó frente a la casa azul descolorida. Era un viernes por la noche, y él había desarrollado el hábito de cenar con Rosa y Sofía siempre que fuera posible. Hoy, sin embargo, llevaba algo especial en las manos. «¿Qué es eso?», preguntó Sofía cuando vio el sobre grande que Marcos sostenía con cuidado. «Algo que debería haber existido hace mucho tiempo», respondió él, con una sonrisa misteriosa. Rosa se secó las manos en el delantal y se unió a ellos en la pequeña sala de estar. Marcos abrió el sobre y sacó 3 documentos oficiales. «Son actas de nacimiento actualizadas», explicó él con voz emocionada. «Sofía, ahora oficialmente llevas el apellido Carmín Alianza», y Rosa dudó por un momento. «Si quieres, podemos hacer esto aún más oficial». Rosa lo miró sin entender completamente. Marcos se levantó y, para sorpresa de ambas, se arrodilló ante ella. «Rosa, sé que no puedo borrar los 17 años que pasaste sola. Sé que fui cobarde cuando debería haber sido valiente. Pero aprendí que el amor verdadero no se trata de momentos perfectos, se trata de personas imperfectas que eligen permanecer juntas y crecer juntas». Sofía se cubrió la boca con las manos, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo. «Rosa Carmín», continuó Marcos, sacando una pequeña caja del bolsillo. «Tú me diste a la persona más importante de mi vida. Criaste a nuestra hija con amor, dignidad y valores que yo jamás podría enseñar solo. Me mostraste que ser rico no significa tener dinero, sino tener personas a quienes amamos. ¿Quieres casarte conmigo?». El silencio que siguió estuvo cargado de 17 años de historia, dolor, crecimiento y perdón. Rosa miró al hombre arrodillado ante ella, viendo no más al joven perdido que había conocido en el pasado, ni al empresario poderoso que había reaparecido en su vida, sino al hombre en que él se había transformado a través del viaje que recorrieron juntos. «Marcos», dijo ella suavemente, «cuando era joven y trabajaba en la casa de tu familia, a veces soñaba con momentos como este. Después, cuando Sofía nació y llegaron los años difíciles, pensé que nunca más creería en finales felices». Marcos bajó la cabeza, temiendo la respuesta. «Pero», continuó Rosa con una sonrisa que iluminó todo su rostro, «nuestra hija me enseñó que los finales felices, más hermosos, son aquellos que construimos después de pasar por tormentas. Sí, Marcos, acepto casarme contigo». Sofía soltó un grito de alegría y se lanzó a los brazos de los dos, creando un abrazo familiar que selló oficialmente la unión que ya existía en el corazón de todos ellos. «Saben que esto significa que tendremos que aguantar a Inés como suegra, ¿verdad?», bromeó Sofía, haciendo que todos rieran a través de las lágrimas. «Tu abuela tendrá que aceptar que ahora somos una familia de verdad», dijo Marcos colocando el anillo simple pero elegante en el dedo de Rosa. «Y si no lo acepta, es su problema». En las semanas que siguieron, los preparativos para la boda revelaron más sobre cómo la vida de todos había cambiado. Rosa insistió en una ceremonia sencilla, pero Marcos se aseguró de que fuera perfecta en los detalles que realmente importaban. La ceremonia tuvo lugar en el jardín de la Fundación Segundas Oportunidades, rodeada solo por las personas que realmente formaban parte de su viaje. Sofía fue la dama de honor, radiante en un vestido azul que combinaba con sus ojos oscuros. Algunos empleados de la fundación estaban presentes, junto con los vecinos de la calle donde todo comenzó. Inés no asistió, pero envió una carta que Marcos le leyó a Rosa la noche anterior a la boda. «Hijo, aún no entiendo completamente tus elecciones, pero reconozco que encontraste una felicidad que nunca vi en ti antes.
Si Rosa y Sofía te hacen ser un hombre mejor, entonces quizás me he equivocado en muchas cosas. Deseo que sean felices. Era un pequeño paso, pero ambos sabían que era lo máximo que Inés podía ofrecer en aquel momento. Durante la ceremonia, cuando llegó el momento de los votos, Marcos sorprendió a todos al dirigirse primero a Sofía. Sofía, no eres solo mi hija, eres mi maestra. Me enseñaste que la verdadera valentía es salvar vidas, literal y figurativamente. Me enseñaste que la familia es una elección, no solo sangre. Te prometo que seré el padre que merezco ser, no solo el padre que puedo comprar ser. Sofía lloró abiertamente, sintiendo que finalmente tenía la familia completa que siempre había soñado. Entonces, Marcos se volvió hacia Rosa. Rosa, me salvaste 2 veces. Una vez cuando Sofía me devolvió a la vida, y otra cuando me mostraste cómo vivir realmente. Prometo que nunca más huiré de las responsabilidades, nunca más dejaré que el miedo decida por mí, y nunca más olvidaré que el mayor patrimonio que puedo tener es el amor de mi familia. Rosa, con lágrimas corriendo por su rostro, respondió: Marcos, me diste la oportunidad de transformar nuestra historia de dolor en una narrativa de esperanza. Prometo que construiremos juntos un futuro donde nuestra hija sepa que puede contar con nosotros, siempre, y donde nuestro amor será un ejemplo de que las segundas oportunidades pueden ser incluso mejores que las primeras. Cuando fueron declarados marido y mujer, Sofía fue la primera en abrazarlos, creando nuevamente ese círculo de amor que se había convertido en la marca registrada de la pequeña familia. La fiesta fue sencilla, con música local y comida preparada por los propios invitados. Pero cuando el sol comenzó a ponerse sobre Madrid, Marcos, Rosa y Sofía se encontraron solos en el pequeño jardín de la fundación, finalmente teniendo un momento para absorber la magnitud de la transformación en sus vidas. «Papá», dijo Sofía, usando la palabra con la naturalidad de quien siempre la había dicho, «¿te acuerdas del día que te desmayaste en la calle? ¿Cómo podría olvidarlo? Fue el día en que mi vida real comenzó. Estaba pensando, si no te hubieras desmayado, si yo no hubiera hecho el masaje cardíaco, si mamá no hubiera aparecido». «No pienses en eso, querida», interrumpió Rosa. «El destino tiene formas misteriosas de arreglar los errores que cometemos». «No fue destino», dijo Marcos pensativamente. «Fue amor. El amor de Sofía por personas que ni conocía. El amor de Rosa al criar a una hija que salva vidas. El amor transformando errores en bendiciones». Sofía sonrió y tomó las manos de los dos. «Entonces hagamos un pacto. No importa lo que pase de aquí en adelante, siempre recordaremos que somos una familia que fue construida con elecciones, no con el azar, y que esas elecciones nos hacen más fuertes». «De acuerdo», dijo Rosa, apretando las manos de los dos. «Yo también», confirmó Marcos, «y prometo que usaré cada día de mi vida para merecer la segunda oportunidad que ustedes me dieron». Cuando regresaron a la casa azul descolorida aquella noche, ahora oficialmente el hogar de los tres, encontraron una sorpresa. Los vecinos de toda la calle se habían reunido y decorado el frente de la casa con banderines coloridos y un cartel que decía: «Bienvenidos a la familia, completa». «Toda la calle está feliz por ustedes», explicó una vecina anciana. «Todos nosotros seguimos esta historia desde el principio y estamos orgullosos de cómo enfrentaron todo juntos». Fue Rosa quien lloró más fuerte esta vez, dándose cuenta de que no solo había ganado una familia, sino que siempre había tenido el apoyo y el cariño de una comunidad que la respetaba y admiraba. Aquella noche, los tres se sentaron en la pequeña cocina donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar. Sofía estaba haciendo planes para su segundo año de ingeniería. Rosa planeaba expansiones para la fundación y Marcos, simplemente, observaba a las dos mujeres más importantes de su vida, aún sin creer que finalmente podía llamar a aquel lugar su hogar. «¿Saben qué es lo que más me impresiona de toda esta historia?», dijo Sofía, colocando 3 tazas de té en la mesa. «¿Qué?», preguntaron Rosa y Marcos al mismo tiempo. «Es que al final
No fue el dinero lo que resolvió nuestros problemas. Fue la valentía de decir la verdad, de enfrentar el juicio de la gente y de luchar por lo que es correcto. El dinero incluso estorbó algunas veces. Marcos rió recordando cómo su riqueza había creado inicialmente más problemas que soluciones. Tu hija es muy sabia, Rosa. Nuestra hija, corrigió Rosa sonriendo, y ella aprendió esa sabiduría enfrentando adversidades que los niños ricos nunca enfrentan. Es verdad, concordó Sofía, pero ahora tengo lo mejor de ambos mundos. La fuerza que aprendí siendo hija de mi madre y la seguridad de tener un padre que eligió luchar por mí. Mientras la noche avanzaba en Madrid, la pequeña casa azul descolorida irradiaba una luz especial, no de las lámparas baratas que iluminaban sus sencillas habitaciones, sino del calor de una familia que había probado que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Marcos miró alrededor de la modesta cocina, pensando en todas las mansiones lujosas que había habitado durante su vida, y supo con absoluta certeza que nunca había estado en un lugar que realmente pudiera llamar hogar hasta aquel momento. Rosa observó a su marido y a su hija, conversando animadamente sobre planes para el futuro, y sintió una gratitud profunda por haber tenido la valentía de proteger a Sofía durante todos aquellos años difíciles. Cada sacrificio había valido la pena para llegar a aquel momento, y Sofía, mirando a los padres que finalmente había logrado reunir, entendió que su vida no había sido marcada por la ausencia de un padre, sino por la preparación para reconocer el amor verdadero cuando finalmente apareciera. Afuera, Madrid continuaba su vida agitada, indiferente a los pequeños milagros que sucedían en las casas sencillas de sus periferias. Pero dentro de la casa azul descolorida, 3 personas habían descubierto que la felicidad no está en conseguir todo lo que se quiere, sino en valorar todo lo que se tiene cuando se tiene a las personas correctas para compartirlo. La última cosa que Marcos hizo antes de dormir aquella primera noche como familia oficialmente completa fue escribir una carta para su padre, que había partido 17 años antes y cuyo luto había iniciado toda aquella jornada. «Padre», escribió él, «sé que te sentirías orgulloso de la familia que finalmente conseguí construir. Aprendí que dejar un legado no se trata del dinero que acumulamos, sino del amor que plantamos y las vidas que tocamos. Sofía lleva tu sangre, pero más importante que eso, lleva valores que tú habrías admirado. Rosa me enseñó que la verdadera fuerza no es poder, sino resistencia, y yo finalmente entendí que ser hombre no es nunca mostrar vulnerabilidad, sino tener el valor de admitir cuando nos equivocamos y luchar para corregirlo. Gracias por darme la base que me permitió, aunque tarde, tomar las decisiones correctas». Marcos dobló la carta y la colocó en la gaveta junto a la cama, al lado del acta de matrimonio y de las fotos de la familia que ahora oficialmente existía. En su primer sueño como marido y padre presente, Marcos vio a Sofía de nuevo haciéndole masaje cardíaco en medio de la calle. Pero esta vez, cuando él despertaba, no estaba solo en un hospital. Estaba en casa, rodeado de su familia, finalmente entendiendo que había sido salvado no solo físicamente aquel día, sino espiritualmente, y que la vida que casi había perdido en la calle le había sido devuelta multiplicada en amor, propósito y plenitud. La casa azul descolorida dormía en paz, albergando sueños de un futuro que finalmente estaba al alcance de todos los que en ella habitaban. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marcos, Rosa y Sofía haya tocado profundamente sus corazones. Esta narrativa de segundas oportunidades y amor verdadero nos enseña que nunca es tarde para tomar las decisiones correctas y que la familia real se construye con amor, no con dinero. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras que exploran los complejos lazos familiares y la fuerza del perdón. Pueden encontrarla haciendo clic aquí al lado. Si esta historia de redención los emocionó, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el vídeo.
Todos los días traemos relatos únicos que muestran cómo el amor puede transformar vidas y curar heridas del pasado. No se pierdan nuestros próximos contenidos y encuéntrenos en los comentarios para compartir sus propias historias de segundas oportunidades. Hasta la próxima.